Dialogando la Historia, un podcast creado por la Asociación Los Mayores Valores dentro del proyecto Historia Vivida y Contada, cofinanciado por el Gobierno de Canarias. La transición española se refiere al periodo de transformación política, social y económica que tuvo lugar en España después de la muerte del dictador Francisco Franco en el 75 y que condujo al establecimiento de un sistema democrático. En la transición española, diversos actores jugaron roles clave en el proceso hacia la democracia. Entre ellos se encontraban líderes políticos como Adolfo Suárez, nombrado presidente del gobierno por el rey Juan Carlos I, que desplegó una hábil estrategia para llevar a cabo las reformas necesarias para la democratización del país. También hubo un importante papel de los partidos políticos emergentes, sindicatos, movimientos sociales y la sociedad en general, que demandaban libertades y cambios democráticos. Las negociaciones entre estos actores, la aprobación de leyes clave como la ley para la reforma política del 76 y la posterior redacción y aprobación de la Constitución española en el 78 fueron hitos fundamentales en este proceso. La transición fue, en definitiva, un esfuerzo colectivo que involucró a diversos sectores de la sociedad y a líderes políticos comprometidos con el cambio hacia un sistema democrático. Bueno, pues bienvenidos a los comienzos de la democracia, la transición española en el IES El Batán, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, tenemos a 8 alumnos de primero de bachillerato. Alexia, ¿sí? Esteban, Yaritza, Sheila, Azael. Noveno. Azael es la baja, vale. Iván, Davide, Alejandro y Leire. Pues bienvenidos. Y también, bueno, quiero dar las gracias a Carlos Fernández, profesor de Historia de los chicos y las chicas. Y bueno, también tenemos aquí a Luis Darias Acosta. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buen día. Luis, ingeniero industrial y profesor jubilado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director de Política Asistencial dentro del Vicerrectorado de Alumnos, Deportes y Cultura. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Chicos, chicas, ¿qué saben sobre los últimos años de la dictadura franquista? De los últimos años del régimen franquista sabemos que fue una época convulsa, al igual que la etapa siguiente. El fin de la dictadura estuvo marcado fundamentalmente por la muerte del sucesor de Franco, que es Carrero Blanco, a manos del grupo terrorista ETA. Las disputas internas en el propio partido franquista entre aperturistas y el búnker, y también por un contexto internacional que demandaba la implantación de la democracia en los diferentes países. O sea, había un señor que se murió. ¿No? Ese es un poco el resumen, ¿no, Luis? Siempre hay señores que se mueren en la historia. Hombre, y al final pues habrá que de alguna manera clarificar ese hecho histórico. Ponerlo lo que supuso y de dónde vino, claro. Bueno, Luis, ¿cuáles fueron los factores clave que contribuyeron al inicio del proceso de transición política en España? Bueno, yo primeramente pues quería indicar que dentro de lo que era el Vicerrectorado de Alumnos, Deportes y Cultura, pues llevábamos cultura y entonces yo también formaba parte del aula Manuel Alemán de Fe y Cultura. Y tuvimos la suerte, la oportunidad de contar entre nosotros en el aula pues a Antonio Castellano Aullanet, que era el director de UNELCO, pero que además era un gran humanista, una persona realmente encantadora, con un bagaje importante, y José Joaquín Díaz de Aguilar, que era magistrado del Tribunal Supremo aquí en Canarias, ¿no? Y José Joaquín Díaz de Aguilar, pues resulta que había sido miembro del Consejo Privado de Don Juan de Borbón, ahí en Estoril. Y bueno, pues él tenía muchas amistades y el recurso a esas amistades hizo que pudiéramos en la universidad hacer una jornada sobre la transición. En esa jornada
pues vinieron personajes tales como Monseñor Elías Llanes, que era entonces el presidente de la Conferencia Episcopal, Ramón Tamames, y Antonio García Trevijano, que para mí pues fue, después de todo lo que he leído de él y tal, pues una figura clave dentro de lo que es la transición, y que esto no está en los libros, porque una de las cuestiones que tenemos con esa etapa histórica es que ha sido muy mediatizada. Entonces, con eso, lo que llega a la generalidad de la población, pues son ya un estereotipo de ideas que han sido elaboradas, o sea, y que no responden para mí pues a ese reflejo de ese tiempo convulso que hubo entonces, ¿no? Antonio García Trevijano, pues para mí pues una persona enormemente inteligente, muy rápido, fue asesor de Juan de Borbón también, aun cuando él era republicano. Por eso don Juan de Borbón nunca le nombró miembro de su consejo privado, pero sí le llamaba para que le ayudara con las diversas manifestaciones públicas que él tenía que hacer, ¿no? Elementos de su trayectoria, pues que con 27 años ganó las oposiciones a notario, y aun cuando no procedía de una familia de grandes recursos, pues los consiguió con su trabajo. Después dejó la notaría en el 60 y pico, en el 61, pues pidió una excedencia voluntaria en el notariado, y una figura curiosa, porque estando en Zaragoza, Juan Carlos, en la Academia Militar, pues él estaba también por ahí cerca de notario, y bueno, tenía un descapotable tremendo de la marca Pegaso, que en aquel entonces pues se dedicaba a construir camiones y también unos coches de alta gama, ¿no? Y entonces, bueno, pues Juan Carlos se acercó a él cuando estaba en el coche y tal, él se hizo pasar por mexicano y entablaron así amistad, ¿no? Cuando le cuenta a su padre de que le había conocido, pues don Juan le dice que ya él lo conocía, ¿no? O sea que son curiosidades que tiene la historia. Y él pues tenía un verbo fácil y estaba en contra de lo que realmente después resultó, que era reforma de la dictadura. Él quería una ruptura democrática, ¿no? Y yo creo que hubiese sido lo más beneficioso para España en aquel entonces él no continuar con el franquismo, porque podemos entender la etapa posterior a Franco como un post-franquismo, un mantener el edificio, mantener los muros, cambiando el cortinaje, ¿no? O sea, que haya cambio para que nada cambie, ¿no? Fundó la Junta Democrática en el 74, que fue clave para la unión de los demócratas españoles, pero los de la derecha, que eran a los que realmente temía el franquismo, porque la izquierda ya veremos que estaba ya elaborada, y tuvo dos intentos frustrados de asesinato, y además tuvo un atentado que fue perpetrado por un comando ultraderechista. Él decía además que cuando sufrió el atentado, pues estaba en no me acuerdo si estaba en su casa o en donde estaba, pero que estaba en un edificio, y entonces salió del edificio a la calle a buscar ayuda y le paró un Mercedes de alta gama. Y entonces cuando lo subieron para llevarlo al hospital, y entonces le preguntaron ¿qué es lo que le pasa? Dice, he sufrido un atentado. Dice, ¿y por quién? Dice, por la Guardia Civil. Entonces paran el coche y lo echan a la calle. Tuvo que llegar al hospital en taxi, cuenta en su memoria. O sea que ya en los últimos años del franquismo pues había una ultraderecha que estaba operando para que no hubiese cambio. Y
dentro de lo que eran factores claves, pues para mí estaba cómo estaba la situación en Europa en aquellos momentos. Por una parte, el hecho de que en la península ibérica en el año 73 fue la Revolución de los Claveles, en donde el pueblo portugués tomó las riendas de su historia, algo que nunca ha ocurrido con el pueblo español. Y entonces, a los pocos meses, pues ganó en las elecciones el Partido Comunista, ¿no? Entonces había temor por parte de los poderes fácticos del Estado español a una ruptura democrática que supusiera una preponderancia del Partido Comunista en el nuevo orden, ¿no? Eso sí ha determinado una singularidad política de España, porque era el único régimen después de la Segunda Guerra Mundial que quedaba en España con un corte fascista, ¿no? Por otra parte, el gobierno se había desvinculado del partido único, la Falange, pues veía que aquello no tenía solución y por lo tanto buscaba una evolución y no una revolución como había ocurrido en el caso de Portugal, ¿no? Por eso aquí, si vemos después otros hechos históricos, como el de al final de la Segunda Guerra Mundial, como los aliados obligaron a la población civil a visitar los campos de exterminio para ver in situ qué era lo que había pasado, aquí no hubo una visita a las fosas comunes, un desmantelamiento de las fosas comunes del franquismo para que el pueblo se diera cuenta de esa realidad, tomara nota de esta circunstancia. Somos, después de Camboya, el país que más fosas comunes pues tenemos, ¿no? Tenemos esa... Y después, pues, para dar paso después a los alumnos, lo que sí me gustaría más adelante incidir en el tema de la Iglesia Católica, porque al fin y al cabo el régimen franquista era un régimen basado en el catolicismo, o sea, el nacional catolicismo, o sea, que tenía unas raíces distintas al italiano o al alemán. Bueno, Luis ha hablado un poco también, ¿no? Como de, algunos problemas que hubo, o algunos factores más bien, pero ¿qué problema hubo en España durante esta época de cambio? Bueno, durante esta época tan convulsa de cambios, España presentó tres tipos de problemas, tres ejes bastante importantes, ¿no? Que son los regionalismos o nacionalismos, el problema terrorista y el problema económico que se presentó en España. El regionalismo, que es el primer eje, es que en los años 60 o 70 y en esos mediados, los partidos nacionalistas abogaban por una autodeterminación y una república federal. Y también, por otro lado, también tenemos los entendimientos o las coincidencias de la izquierda española y los partidos nacionalistas. En los años 70, que se debió a una gran combinación de influencias internacionales y que esto sirvió como vía de resistencia al franquismo. El proceso de transición hacia un sistema autonómico, que es el que tenemos ahora mismo en España, estuvo marcado también por la efervescencia, por el auge del nacionalismo, y que gracias a este logró ordenar un sistema, el sistema que tenemos en España, de una manera inesperada gracias a acuerdos y a pactos autonómicos donde la izquierda y la derecha dejaron sus diferencias. Bien, con respecto al segundo eje, que serían los problemas terroristas, ¿qué podemos decir? ETA fue, yo creo que el mayor lastre de la sociedad española, ¿no? Hizo un gran caos, especialmente en 1973, que fue cuando empezó, que coincide con la crisis del petróleo, que empezaron con 4 atentados y con víctimas mortales, para ya en 1978 esta cifra aumentó a 71 atentados y 85 muertos, para ya finalizar con 91 atentados y 124 muertos en 1980. ETA intensificó su violencia en respuesta a la política
autonómica del gobierno que se había empezado a implantar, aparte de la ruptura del consenso del PNV y su rechazo de la Constitución porque decían que no servía para nada. Los factores internos también, como la ineficacia policial, la falta de voluntad política unificada o factores externos como el apoyo de otros países como Francia, que dejaba que ETA pues hiciera de las suyas y no dejaba que entrasen a Francia, por ejemplo, o otros países y organizaciones terroristas que jugaron pues un papel crucial. Y aquí les dejamos el problema económico con David. El tercer eje fue el problema económico. El desarrollo de la economía española a partir de 1970 estuvo marcado por la instauración y la consolidación de la democracia. Tras la muerte de Franco, la economía española presentaba un notable retraso respecto a otros países, debido al intervencionismo y el proteccionismo. La crisis del petróleo en 1973 afectó a España más que a otros países por su débil base energética. En respuesta a la crisis del petróleo de 1973, se implementaron políticas monetarias restrictivas. En 1977 se firmaron los pactos de la Moncloa que definieron los objetos económicos basados en el consenso político y se dividieron en dos áreas: saneamiento de la economía y reforma. Para el saneamiento económico se adoptaron 4 estrategias clave: el control de la cantidad de dinero, el control del gasto público, el establecimiento de un tipo de cambio realista y, por último, políticas de renta. Las reformas incluyeron control de presupuestos, reforma fiscal para alinear con estándares europeos y ya está. Los efectos fueron rápidos. La inflación bajó del 40% al 16%, y que se redujo significativamente. Bueno, Luis, ¿tú quieres apuntar algún otro problema de esa... Bueno, yo querría incidir sobre el tema de la Iglesia Católica, ¿no? Porque al fin y al cabo... ¿Tú crees que sería un problema o que podría haber sido considerado un problema? No, yo creo que... vamos a ver... en su momento representó un problema para el propio sistema. O sea, vamos a ver, el Concilio Vaticano II, que comenzó Juan XXIII y después continuó Pablo VI, supuso un cambio radical en la Iglesia Católica. O sea, fue un cambio total que se reflejó también en el hecho de la teología de la liberación en América Latina y en los sacerdotes obreros en Francia, ¿no? Hubo un bestseller entonces que eran Los curas comunistas de Michel de Saint-Pierre. Ese cambio radical pues dejó descolocado al régimen, ¿no? Y Pablo VI en este sentido pues era realmente muy contrario a lo que se estaba viviendo en España por parte de la Iglesia Católica. Él fue el que elevó a cardenalato al cardenal Tarancón. El cardenal Tarancón, que fue obispo de Solsona con 38 años, hizo una pastoral en los años 40 y algo, que se llamó el pan nuestro de cada día, y que iba denunciando el tráfico que las autoridades estaban haciendo con las cartillas de racionamiento y entonces, pues claro, y también el extraperlo que había entonces, ¿no? Y eso pues le condenó al ostracismo porque la relación Iglesia-Estado pues era bastante estrecha, ¿no? Fue nombrado después primado de España como arzobispo de Toledo y luego cardenal en Madrid, y a Madrid lo mandó Pablo VI, que quería una persona con ideas abiertas cerca del gobierno, ¿no?
Y en aquel entonces, en los años 70, pues se produce también el caso Añoveros, que Franco mete en la cárcel a un obispo y amenaza con exiliarlo, ¿no? Logró controlar la situación el primado de España, pero que ya entonces ya había una discrepancia importante entre ese eje del franquismo y la conferencia episcopal. El presidente era el cardenal Tarancón, ¿no? En el funeral de Carrero Blanco, pues Tarancón al paredón, eso era lo que se le gritó, ¿no? Porque se le consideraba una persona de izquierda, ¿no? Contrario al régimen y a eso establecido, ¿no? Y en la misa del Espíritu Santo que se dio después de la coronación de Juan Carlos I, pues hizo una homilía que fue una llamada a renovar el ambiente político en España y integrar a todas las facciones que en él se movían, ¿no? Y en su libro Confesiones, donde está su memoria, pues destaca el hecho de que cuando le pidió la jubilación con 75 años a Juan Pablo II, le abroncó por el hecho de no haber mantenido en España aquel espíritu que había usado la Iglesia anteriormente, ¿no? Y fue también miembro de la Real Academia, lo cual me sorprendió, y después también en ese libro afirmó que había llevado en su bolsillo algunas veces la excomunión de Francisco Franco. Eso está escrito. La excomunión de Francisco Franco. O sea, que lo estuvieron a punto de excomulgar. Sí, eso dice el cardenal Tarancón en sus memorias. Eso dejó escrito. Bueno, hemos visto, Luis, una parte del papel de la Iglesia, pero ¿qué papel desempeñó la ciudadanía en todo ese camino hacia el cambio en la democracia? Si tomamos como punto de partida el movimiento social durante la etapa franquista... ¿La empiezo? Sí. Si tomamos como punto de partida el movimiento social durante la etapa franquista, tenemos dos visiones paralelas de la ciudadanía de la época. Por un lado, las grandes masas para exaltar al régimen, y por otro lado, el silencio de los grupos de oposición al franquismo. Estos últimos actuaron desde la clandestinidad y sirvieron como cimientos para la movilización ciudadana hacia la democracia. Dentro de estos grupos nos encontramos con los grupos políticos prohibidos por el propio régimen, dentro del mundo del trabajo y el mundo estudiantil, los movimientos sindicales que tuvieron un papel relevante para canalizar el descontento social, las asociaciones de familias y vecinos de los grandes centros urbanos como Madrid o Barcelona. Todos estos grupos que constituían la clandestinidad durante el franquismo van a eclosionar tras la muerte del dictador, adquiriendo una nueva característica: la calle como nuevo espacio de reivindicaciones, haciéndose visibles, por ejemplo, las reivindicaciones obreras o las reivindicaciones nacionalistas. Fundamentalmente, desde los años 70 se llevaron a cabo huelgas, jornadas de concienciación o recogida de firmas, entre otras acciones. Creemos también que el momento de la transición democrática en España supuso un momento de excepcionalidad para la movilización social, marcado por la permanencia, consolidación y reforzamiento de los movimientos sociales en nuestro país. Además, el movimiento ciudadano generó una efervescencia colectiva en la calle y demás espacios públicos, transformándose en los interlocutores entre la sociedad civil y las autoridades del momento. Hablando el compañero de los movimientos sociales, ¿no? ¿Qué papel desempeñó o desempeñaron los estudiantes, los obreros, todos esos movimientos más, a lo mejor no tan de colectivos, sino de unos colectivos ya más delimitados, los obreros, los estudiantes? Bueno, yo destacaría de aquel entonces sobre todo los movimientos vecinales. Ajá. Sí, los movimientos vecinales tuvieron
mucha trascendencia porque la gente quería un cambio. Y en aquel entonces, pues, como no había partidos políticos, pues entonces fue de manera natural que por cercanía pues se crearan asociaciones de vecinos que fueron importantes. Después de instaurarse el nuevo régimen, uno de los objetivos fue eliminarlos. Ese movimiento vecinal no ha perdurado hasta hoy. No ha perdurado porque no se afectó al nuevo régimen. Y entonces, como no era afecto al nuevo régimen, pues no recibía ayudas, no recibió estímulos y por lo tanto se le dejó morir, ¿no? En cuanto al movimiento sindical, pues el que todo está atado y bien atado, que era una de las frases con las que se calmaba el ansia de la ciudadanía de que no habría cambios notables a la muerte de Franco, todo atado y bien atado, pues también en el caso de los sindicatos, pues se tiene, antes de la guerra civil, pues estaba la UGT y la CNT. Las comisiones obreras se crearon en los años 70 y precisamente Antonio García Trevijano fue uno de los que la promovieron, porque les apoyó. Y como la CNT no entraba dentro de esa custodia gubernamental, pues se le anuló. Incluso pues tenemos ahí el caso Escala, que es un caso histórico en el cual pues se condenó a afiliados a la CNT por el hecho del incendio en donde murieron 4 trabajadores que además eran de la CNT en Barcelona, en la discoteca Scala, ¿no? Ahora se ha vuelto a revisar todo aquel proceso judicial y se ha demostrado que un cóctel Molotov no podía haber provocado el incendio que sucedió en el Scala. O sea que había entonces un movimiento social, un movimiento sindical, pero estos quedaron bajo las redes del nuevo orden, ¿no? Y entonces tenemos ahora mismo pues UGT, próxima al PSOE, y comisiones obreras que entonces estaban más próximos al Partido Comunista, pero como una de las claves del cambio que se propuso los poderes fácticos fue eliminar el Partido Comunista, ¿no? Y por eso, aunque tenía muchísimos afiliados, pero consiguieron, poniéndole al PSOE, enfrentándole al PSOE y promoviendo el PSOE, anular prácticamente el Partido Comunista. Y de la parte más social a la parte más política, ¿cómo se llevaron las negociaciones entre las diferentes facciones políticas para que eso saliese bien, para que eso saliese de una manera pacífica? Bueno, estamos de acuerdo en que los acuerdos políticos y compromisos alcanzados durante la transición y reflejados en la Constitución de 1978 fueron fundamentales para la consolidación de la democracia en España. Por otro lado, también se observa que toda transición de un régimen no democrático a otro democrático implica una ruptura. Sin embargo, no todos los procesos de transición son rupturistas. En el caso español, el proceso fue reformista e impulsado por la sociedad civil hasta las elecciones fundacionales de junio de 1977, ganadas por Adolfo Suárez, con los posteriores pactos de la Moncloa y la ley de la amnistía de ese mismo año, y que hoy está de actualidad. Desde la década de los 60-70 del siglo pasado, el clima internacional, coexistencia pacífica durante la Guerra Fría, fue favorable a la implantación del sistema político democrático, y en el caso de España la transición estuvo plagada de pactos que nacían del consenso, palabra muy de moda en aquella época, pactos políticos que fueron los más importantes y que ya mencionamos algunos de ellos, pero también pactos económicos, marcados por la crisis del petróleo del 73, y pactos sociales que, aunque no cambiaron en profundidad las estructuras sociales, sí que introdujo cambios para las mujeres y supuso el inicio del estado del bienestar de nuestro país.
Para concluir, entendemos que la época de la transición y la aprobación de la Constitución de 1978 representan hitos históricos en el camino hacia la democracia y el respeto a los derechos fundamentales. Estos acuerdos sentaron las bases para un periodo de paz y estabilidad política en España y son una muestra de la importancia del diálogo y la búsqueda de consenso en momentos de cambio político. Claro, negociaciones, Luis, pero negociaciones, negociaciones a unos niveles, pero después a nivel social, o sea, cómo se construye o no se construyó esa reconciliación social entre, pues bueno, dos partes, ¿no?, de una sociedad que caminaban paralelas pero no llegaban a converger. Esa reconciliación social, ¿cómo se fraguó? Los poderes fácticos tenían pues todo un aparato represarial de manera tal que pues tenían un determinado control. O sea, los hechos, por ejemplo, del 76 en Vitoria, en donde en una huelga pues tenemos 6 asesinados, o sea, se concentraron un montón de personas en una iglesia en Vitoria y lanzaron gases lacrimógenos la policía y hubo 6 asesinados, 60 heridos graves, y de esos 60 heridos graves o muy graves, 43 presentaban heridas de bala. O sea, estamos hablando del año 76. O sea que no podemos pensar que muere Franco y aquí esto es agua. No. Los poderes fácticos seguían ahí, la represión seguía ahí, la brigada político-social seguía ahí y los controles del país seguía ahí. O sea que no hubo esa ruptura. Esa transición supuso que el aparato del Estado, los que habían condenado a muerte, los juzgados a determinadas personas, seguían siendo jueces. Los que habían torturado en las comisarías seguían siendo policías. En el año 82, todavía miembros de la Brigada Político-Social dirigían 9 de las 13 jefaturas superiores de policía del país. Estamos hablando de 7 años después de la muerte de Franco. O sea que... Y esta Brigada Político-Social fue la que, por ejemplo, cuando yo estaba en el instituto, hablo del final de los años 60, de repente estaba dando un trabajo que tenía que presentar, que eran los sábados, un trabajo de filosofía. En el salón de actos, de repente, entraron Agustín Millares, Paiser, otros compañeros, pelados al rape. La Brigada Política Social, aquellos estudiantes que destacaban por sus ideas de izquierda, pues eran castigados de este modo. Esa Brigada Político-Social fue la que también, yo en el año 73, digo que la Iglesia en aquel entonces con el Concilio Vaticano II nos hizo ilusionarnos a muchísimos, pues en el año 73 fui a Lyon al Concilio de los Jóvenes, con el padre Roger, allí en aquel templo ecuménico, y uno de los hechos que ocurrieron fue que los chicos vascos que iban a hablar al día siguiente, pues resulta que el día anterior desaparecieron, ¿no? Se presentó denuncia a la policía y estos dijeron que seguramente los habían metido en el portabusto del coche y los habían traído a España, ¿no? O sea, era una realidad que se vivía en los posteriores, en la última etapa del franquismo y que continuó después, porque la policía seguía dando disparos de bala a gente que estaba incluso sin respetar el concordato, porque el concordato con la Iglesia Católica impedía que la policía pudiera entrar en las iglesias y desalojarlas, ¿no? De esto, pues un recuerdo a quien vi, que era José Plácido Suárez, que era director de la Escuela Universitaria Politécnica cuando yo estaba estudiando, el verlo en la puerta e impedir que la policía pues penetrara en el recinto. Y él se enfrentó a la policía
y bueno, había mucho valor entonces, ¿no? Bueno, hablando de la educación, ¿cómo afectó la transición a la educación? Desde luego la transición afectó a la educación. Lo que desconocemos es qué nivel de profundidad tuvieron esos cambios. Lo más evidente es que en gran medida desaparecía el adoctrinamiento implantado por el anterior régimen. Sabemos que desde la transición democrática las políticas educativas se han creado para alcanzar un nivel educativo para todos los estudiantes, sin importar su condición y origen social, tal y como recoge nuestra Constitución. Sin embargo, desde un punto de vista educativo, la Ley General de Educación de 1970 fue la primera vez que se modernizó y reorganizó el sistema educativo español. Bueno, perdón, pero es que ya vamos a ir terminando, Luis, breve. ¿Por qué crees tú que es importante hablar de esto y hablar de esto hoy? Hombre, porque yo creo que la noción que tiene en general la ciudadanía no es la correcta. O sea, los hechos históricos están ahí. Hay una serie de hechos históricos, como los que yo he ido planteando, y tengo más por aquí, que son desconocidos, porque no se les da publicidad. Y por lo tanto se le niega el conocimiento de la historia. A mí me parece, ahora por fin, hay una entrevista, se ha publicado una entrevista a Adolfo Suárez en el cual reconoce que no hubo, como hubo en Italia cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, de un referéndum, monarquía o república, en España no la hubo. O sea que como el gobierno sabía que iba a tener un no a la monarquía, entonces lo incluyó en la Constitución. O sea, es negar la posibilidad de que el pueblo español tome las riendas de su historia. O sea, y eso está ahí. O sea, no, o sea, hay documentos que lo avalan, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estos hechos, pues, suponen el valorar ahora mismo si realmente nuestra Constitución es democrática o no. O sea, podemos considerar una institución como democrática cuando en ella se ha amparado un determinado personaje que vive fuera del país, que últimamente nos publican que han cobrado una serie de millones en el momento de su abdicación por parte de jeques árabes, y ese dinero lo ha metido en Suiza. ¿Podemos seguir aceptando esto? Bueno, chicos, ya para terminar, breve, ¿por qué es importante recordar esto que ocurrió? Bueno, importante. Existen elementos políticos para fortalecer la democracia y esto ayuda a reforzar los valores democráticos, como por ejemplo la justicia y la reconciliación, que es reconocer el sufrimiento de las víctimas, una educación cívica que enseña a los jóvenes sobre la importancia de participar en la política, y para evitar repetir errores es aprender del pasado y... ok. Pero hay dificultades para recordar esto debido a la polarización política, ya que los diferentes partidos tienen opiniones diferentes sobre este periodo. La ley de amnistía de 1977, que es una ley que impide juzgar muchos crímenes de la dictadura, la falta de educación histórica, ya que no se enseña bien este periodo en la escuela, la resistencia social, ya que hay personas que no quieren hablar del pasado, y la desigualdad en el reconocimiento de las víctimas. No todas son reconocidas de la misma manera y esto crea un resentimiento. Pues para resistirnos contra eso, estamos aquí para hablar del pasado y para seguir hablando del pasado. Muchas gracias a todos, muchas gracias Luis, muchas gracias chicos, chicas, Alexia, Esteban, Yaritza, Sheila, Iván, Davide, Alejandro y Leire, al profesor también de primero de bachillerato de historia, Carlos, y al Fatán por habernos invitado y tratarnos también. Muchas gracias a todos, chicos. Pues nada. Dialogando la historia,
un podcast creado por la asociación Los Mayores Valores dentro del proyecto Historia Vivida y Contada, cofinanciado por el Gobierno de Canarias.